Bienvenidos a Cienfuegos, donde comenzamos nuestro video corriendo detrás del transporte y con un chofer tenso por los inspectores que se esconden para poner multas. A eso mismo está él ahí. Dejando atrás el centro de la ciudad, los sitios más visitados por los turistas, esos que salen en la propaganda, y también dejando atrás los lugares donde vive la gente humilde, vamos recorriendo el malecón para llegar al barrio donde vive la gente de dinero en Cienfuegos. Voy a mostrarte qué hay allí, sin dejar de lado la realidad de la Cuba de hoy. Hay un dicho que dice que a todo el mundo le gusta lo bueno. Y en Cienfuegos, como en otras provincias, también hay barrios de gente pudiente. En este caso sería Punta Gorda. Esta zona que estamos caminando aquí, que nos encontramos precisamente por el maleconcito, donde muchas personas vienen a pescar con sus bicicletas antiguas. ¿Se recuerdan? Aquellas bicicletas chinas, las 26, las 28, que eran las de hombres, que pesaban una roba. Bueno, pesan porque todavía aquí están viendo una. Aquí hay casas bastante bonitas, casas bastante caras. De eso les voy a hablar en un minuto. Les voy a comentar sobre los precios para que vean qué tan caro puede llegar a costar una casa aquí en Punta Gorda. Miren qué bonito, qué lugar más tranquilo para venir a charlar, como el amigo que está ahí con su compañera. Los barrios residenciales siempre son atractivos por el silencio que hay, por la tranquilidad, por cómo se les atiende, cómo se les conserva, cómo se les mantiene. Este tipo de vistas son las que le gustan a las personas que alaban el socialismo. Ver los yates, ver estos lugares tranquilos, este tipo de mansiones, de estructuras, para después decir en redes sociales que en Cuba se vive bien. Lo cual para ciertas personas no es mentira. En Cuba vive bien quien tiene dinero, siempre y cuando pueda importar todo lo que necesita, porque para nadie es un secreto las carencias que hay en el país y que hay muchas cosas que todavía no se venden. Solo personal autorizado, evite ser requerido. Bueno, personal autorizado que tenga yate. Miren qué bonito como hay embarcaciones aquí. ¿Serán cubanas todas estas? No me parece. Veo una marca y está en inglés. Sepan que tuve que cambiar de cámara, el teléfono se me sobrecalentó. Así es el calor que hace en Cuba. Que la cámara se sobrecalienta y dice no grabo más. Qué belleza de edificio. Buenos días, amor. ¿Te puedo preguntar qué cosa es este edificio que está aquí? Este azul bonito. El Palacio Sur es un hotel. ¿Entra ahí? ¿Es un hotel? Sí. Ah, qué interesante. Gracias, amor. Bueno. Sí. Sepan que todos estos hermosos edificios en algún momento pertenecieron a alguien, como este que también tenemos al lado. Bueno, esto está cerrado, así que no creo que podamos entrar. Tiene incluso cancha de tenis. Punta Gorda no escapa de las paradas de guagua, del problema del transporte, del problema del combustible, de los altos precios, principalmente eso. Amigos, ¿se puede entrar y consumir ahí unos tragos y eso? No, hasta ahora no hay nada abierto. Hasta ahora no hay nada abierto. Se los había dicho, está cerrado. Solamente yates y esas cosas. Es una pena. A ver, quería haber entrado para mostrarles a ustedes eso por dentro, ¿no? Enseñárselo. Tomamos un trago y ya, o sea, el trago como excusa, por supuesto, para grabarles eso a ustedes y que lo vieran por dentro. Les decía que todos esos hermosos lugares en su momento tuvieron un dueño. Y mientras más lujoso, supongo que debe haber sido más caótico para el dueño desprenderse de ese lugar. Del 59 al 61, cuando comenzó aquella reforma urbana, el tema de las expropiaciones. Como les decía en un video anterior de Matanzas, precisamente en los barrios de la gente pudiente en Matanzas, muchos que se fueron y abandonaron las casas. Muchas de las casas pasaron a ser de los empleados, otras fueron confiscadas.
En Cuba una persona solamente puede tener 2 casas, una en la ciudad y otra para veraneo, ya sea en campo o playa. Entonces, esas personas que tenían varias casas en La Habana fueron confiscadas. Y no solamente las casas, también los negocios, que es lo que más duele, ¿no? El haber trabajado toda una vida, haber creado un patrimonio familiar y que después de la nada viene alguien y te lo quite. Debe ser bastante doloroso. Miren qué casas más bonitas hay aquí. El amigo es el jardinero, no es el dueño de la casa. Definitivamente no. Está vestido como trabajador y se ve en la piel, en las manos. Ustedes estaban un poco lejos y la cámara no capta bien las cosas en la distancia, pero el ojo humano sí. O sea, el prototipo se ve que no es el dueño de la casa, se ve que es un trabajador. Aquí estamos caminando por un parque, que miren qué interesante está, qué bonito está. Digno del barrio por el que vamos caminando. Antonio Núñez Chaviano. Obviamente a Antonio le gusta el pescado. Miren aquella mansión, qué inmensa. Está distraído el amigo. Buen día, amigo. ¿Cómo se llama este parque? ¿Este parque cómo se llama? El parque, ¿cómo se llama? El Parque de las Estatuas. El Parque de las Estatuas. ¿Y por qué se llama Parque de las Estatuas? Por todas las estatuas que hay, supongo. Aquí el único que hay con estatuas esas rústicas. Sí. Es este. En todo Punta Gorda. En todo Punta Gorda. Y esas estatuas vienen de una bienal o algo parecido. ¿Cómo es que llegan a este parque? Bueno, lo que yo no sé cuál es el autor de esta puesta alguna acá. Esos son de aquí los que hicieron. Ya. Pero no sé, eso lo tienen los. Yo sé que en el Parque Martí tengan. Ya. Gracias, amigo. Parece que aquí no todo el mundo tiene gas de la calle. Y también se hacen colas para la balita. Igual que donde vive mi prima, allá en Arroyo Naranjo. ¿Vieron los videos? Qué diferencia de donde vive mi prima a esto aquí, ¿verdad? Una diferencia enorme. Aquello parece el salvaje oeste. El polvito corriendo por el piso y todo. Si no han visto el video, se los voy a compartir en un comentario fijado. Ustedes se deben estar preguntando, ¿quién puede tener casas como estas en Cuba? Muchas de estas casas han pasado de generación en generación. Las que no han sido expropiadas recientemente, porque sí, aún se están expropiando casas. No como antes, por supuesto, pero se dan casos en que las casas son expropiadas. Cuando se encuentran negocios ilícitos, cuando se encuentran violaciones en determinados tipos de negocios, por ejemplo, el alquiler para extranjeros, que de eso vamos a hablar más adelante. Una de las causas para que le expropien la casa a un arrendador es que encuentren drogas o que encuentren casos de prostitución relacionados con el negocio, que no es lo común. Ningún arrendador es tan tonto como para meterse en ese tipo de negocios. El costo-beneficio no es bueno. La otra manera de obtener una casa como esta es comprarla. Ahora mismo estamos caminando por enfrente del Hotel Jagua, que dice aquí que es 5 estrellas. Ustedes que se han quedado en hoteles, ¿consideran que los hoteles cubanos realmente son 5 estrellas? Obviamente les pido una comparación con sus pares 5 estrellas de los países donde ustedes viven o de otros países que hayan visitado. El Hotel Jagua se encuentra justo en el patio del Palacio de Valle. Antes de decirles cuánto cuesta una casa aquí en este barrio, quiero mostrarles esta joya. Construida entre los años 1913 y 1917, costó 1,5 millones de pesos cubanos. En aquel tiempo todo un capricho arquitectónico, impresionante por dentro, ya lo verán.
Sí, definitivamente un lugar impresionante, digno de fotos y videos. Esa es la imagen que se llevan los turistas de Cuba. Vienen a ver estos lugares preciosos, pero los guías no los llevan al Fanguito, no los llevan a la Marina en Matanzas, no los llevan al barrio Reina, aquí en Cienfuegos, y no los llevan a otros lugares más. Y se llevan una imagen de Cuba que no está completa. Sí, porque Cuba tiene lugares muy bonitos, como este que están viendo detrás mío, el Palacio Valle, pero también no es lo que vive el cubano. Recientemente estaba viendo un documental hecho por, no me acuerdo qué cadena era para promoción turística, y ponen a unos extranjeros diciendo que en Cuba la gente vive feliz, que en Cienfuegos la gente vive feliz. Yo estoy seguro que se ponen más felices cuando saben que les va a llegar el parole. Ahí se ponen mucho más felices. Pero entremos para que puedan disfrutar de este sitio por dentro, que tiene una arquitectura impresionante. Ya yo había compartido con ustedes algunas fotos de este lugar en Instagram. Miren qué bonita vista junto al mar. Por aquí la gente pesca. Ahora cuando salgamos vamos a dar una vuelta por aquí a ver si vemos a alguien pescando. Y así son la mayoría de las casas acá. Estilo así antiguo, con tejas. La señora limpiando el portal. Vamos a ver si podemos subir allá arriba. ¿Se puede subir arriba? ¿Se puede subir? ¿A qué hora abren como restaurante? 2:30, pero hoy no vamos a poder dar servicio para la población porque tenemos varias agencias de viajes contratadas. Ah, ya, está bien. Gracias. Disculpa la pregunta. Bueno, otro día será. Voy a tener que buscar otro lugar para comer. Escaleras de caracol. Quiero decirles que este tipo de escaleras se utilizan mucho en las casas de Cuba, se usan para meter una escalera donde no hay espacio. Para eso se usan las escaleras de caracol. Claro, no son como estas las que se ponen en las casas, para nada. Esta se ve que es una escalera bastante fuerte, bastante buena. Vida de ricos en Cuba. ¿Por qué se le dice vida de ricos? Por el simple hecho de que no es asequible para el cubano de a pie. Por eso se le llama vida de ricos en Cuba. Pero realmente no es vida de ricos, realmente es lo que todo el mundo debería poder vivir con su salario. Ir a cualquier lugar donde un trago cueste 200, 300 pesos cubanos y poder tomártelo, que no es mucho dinero. 200, 300 pesos cubanos son $1, no llega ni a los $2, pero el cubano de a pie no lo puede hacer. Por eso es que se le llama vida de ricos en Cuba, a toda esa cantidad de videos que ustedes ven en YouTube Cuba, sobre los ricos en Cuba, los supuestos ricos en Cuba. En la sociedad cubana se comienza a crear una nueva clase social. Ahora les comento más. Ya que subimos a grabar, al menos vamos a consumir un trago para aportar al pago por resultado de los trabajadores. ¿El pago por tarjeta? Ah, por tarjeta. Bueno, es así. Actualmente en todos los lugares estatales el pago se hace por tarjeta. Voy a dejar las gafas aquí y buscar mi tarjeta. Aquí está la tarjeta. Se me hace justo que si uno va a un lugar a grabar,
al menos consuma algo. La nueva clase social son los dueños de las MIPYMES, las pequeñas empresas en Cuba. Un negocio que da más que ser cuentapropista, claramente, y que no es para todo el mundo. En las provincias que he visitado, el comentario popular es que las MIPYMES son para personas escogidas. En mi cabeza no cabe que todas sean para personas escogidas, pero sí las más grandes, las más importantes y sobre todo las que más dinero dejan. Déjenme saber en los comentarios qué creen de esto. Bueno, aquí vamos con nuestro Gin Tonic. Y a sentarnos acá, un poco más alejado del sol. Miren, esta es una de las cosas a las que yo me refería de vida de ricos y las cosas que no puede hacer un cubano de a pie. ¿Por qué un cubano de a pie no puede tomarse un trago que lo que cuesta son 350 pesos? 350 pesos. 350 pesos. Esto es $1.90. ¿Cuánto se cobra por hora en los países desde donde ustedes me están viendo? Déjenme saber en los comentarios. Aquí el salario de un ingeniero no pasa de los $40. Una cosa que deben tener en cuenta es, les decía, el tema del pago por tarjeta. Actualmente todos los hoteles están cobrando por tarjeta. Esto tiene un beneficio para los hoteles, no para los trabajadores de los hoteles. Pero bueno, así las cosas. ¿Qué pasa? Que cuando se paga por tarjeta ya no existe la posibilidad de que el cliente le deje propina a los trabajadores y entonces eso obviamente los afecta. No vamos a hablar de lo negativo, ¿no? De quizás alguna multa que pongan, o sea, multa es un sobreprecio, ¿no? No vamos a hablar de eso, vamos a verlo desde el buen punto de vista que es el tema de la propina. Y les digo una cosa, en CADECA unas regulaciones que tiene en su manual de procedimiento interno es que no pueden aceptar propinas. Las propinas hay que entregarlas, para que sepan, en CADECA. Les digo, el lugar está impresionante, está bien ubicado, la verdad. Bueno, el estado tiene lo mejor. ¿Qué les puedo decir? Tiene lo mejor, hay que reconocerlo. Tiene las mejores ubicaciones. Miren, vamos a llegar hasta allá. Vamos a buscar un lugar que se llama La Punta, que incluso la gente se baña ahí. Eso se los voy a enseñar en unos minutos. Vamos a caminar. Vamos a darle pierna, como decimos en Cuba. Bueno, la verdad que es una pena que hoy no estén dando servicio a la población. Yo me lamento tanto como ustedes, porque voy a tener que buscar otro lugar en donde comer y no conozco más nada aquí. Dentro del palacio también tienen una bodega de vino, obviamente propiedad de los dueños anteriores. Les decía, mientras estaba arriba les iba comentando el tema de los salarios en Cuba. Ahora mismo hay un éxodo masivo de personas que trabajan en el sector estatal hacia el sector privado. Eso fue lo primero que me dijeron tan pronto llegué a Cienfuegos, que me senté en un parque a conversar con dos personas para que me comentaran un poco, ¿no?, qué es lo que está pasando en Cienfuegos. Me hablaron sobre eso. Y es de esperarse porque cuando usted gana en el sector estatal 30, si acaso, si trabaja en una empresa buena, que trabaje y tenga pagos por resultados, si acaso gana $50 al mes. $50 al mes no es nada, familia. Un par de tenis no vale $50, cuesta más de $50, cuesta 60, 100. Ustedes vieron un video que hice hace mucho tiempo donde les mostré cómo un par de tenis en Irlanda cuesta 45 euros y aquí en Cuba cuesta 135. ¿Sí? Así, parece una locura, pero así es. Miren qué belleza. Qué belleza tienen aquí los cienfuegueros. Y ahí se ve un señor pescando. Vamos a llegarnos hasta allá. Oye, ¿cómo se llama el cangrejito ese que se pesca aquí? Jaiba, eso. Eso lo usan como carnada, ¿no? Para comer y para cocinar también. ¿Para comer también lo usan? ¿Y pescan mucho aquí? Hay veces que sí, hay veces que no. ¿Y ahora cómo está la temporada de pesca? Mala. Pésima. Pésima, no llueve, resulta que llueva. ¿Tú quieres llover? Bueno, pero ya estamos en mayo. Ya, empiezan a hacer agua ahora, más o menos ahí empiezan a picar después. Óigame, el cubano es, no voy a decir que es como los chinos,
Pues los chinos comen de todo lo que camine y se arrastre. Pero en cualquier momento vamos a estar así. En cualquier momento vamos a estar comiendo. Hasta grillo vamos a estar comiendo. Que por cierto, el grillo se usa en las barritas proteicas. Ya estuve viendo unos videos sobre eso. Cogen el grillo. No sé cómo le hacen el proceso. Yo sé que al grillo lo hacen polvo. No vayan a quitar el video en esta parte. Al grillo lo hacen polvo y lo meten como ingrediente de las barritas proteicas. Porque dicen que es la proteína, ¿qué bola mi amigo? Dicen que es la proteína más sana que hay, el grillo. Así que cuando se estén comiendo una barrita proteica, la gente que hacen ejercicio y se dedican a fitness, recuérdense de esto que les estoy diciendo. Posiblemente estén comiendo grillo. A todos nos gusta saber los precios de las cosas, claro, para soñar un poco, para planificar nuestra vida. Y cuando se sueña en grande. Vamos a hablar de precios de casas. Las casas en Punta Gorda llegan a costar más de $15,000 cada una, incluso más de $100,000. Hay casas que se venden en Rebolico, la página de clasificados, de anuncios clasificados de Cuba, que es una página que obviamente no está hosteada en Cuba, está hosteada en el exterior. Casas que llegan a costar más de $300,000. Sí, dólares, porque aquí ya todo se valora en dólares y euros. Es así, el peso cubano no vale nada. ¿Tú sabes si la punta está funcionando? Sí. Ya, pingado. La punta funciona todos los días. Para allá hasta allá. ¿Y se baña ahí la gente y todo eso? La hago a las mañanas no mucho. Casi siempre por la tarde la gente se baña. Gracias, hermano. Bueno, hasta la punta le decía que vamos. A ver si la gente se está bañando o no. Miren esta casa que bonita. La verdad es que hoy a mí no me toca. Bueno, no me toca bañarme en el agua salada. Bañarme sí me toca todos los días. No sé cómo le hacen las personas que viven en el frío. ¿Alguno de ustedes vive en un país que haya mucho frío? Déjenme saber, regresando al tema que nos compete. ¿Quién compra estas casas? ¿Quién vive en estas casas? Mayormente cubanos que viven fuera de Cuba. Extranjeros muy pocos. Obviamente para un cubano tiene que vivir fuera de Cuba porque es que es imposible que en Cuba logre reunir $100,000. Con los salarios estatales de $30, de $50 al mes máximo, es muy difícil reunir. Yo siempre les digo, incluso es el eslogan del canal, que la vida en Cuba es doblemente interesante. Y es doblemente interesante porque en países donde se vive de una economía subterránea, de un mercado negro, hay que inventar. Y eso es lo que hace interesante la vida en Cuba. Más allá de una cosa que es real y es las carencias, las necesidades, la miseria, los problemas que tienen la gente en su vida cotidiana y lo que tienen que hacer para resolver ese tipo de cosas. Bueno, pues nos pusimos de suerte, resulta que ya están trabajando. Y aquí vienen muchas personas a bañarse, a romancear. Pero mayormente vienen por la tarde, como me decía el amigo del bicitaxi. Ese bicitaxi que ven allá. Fines de semana se llena más, obviamente. Y sí, las personas se bañan y se bañan donde sea. Pero les decía cuando venía por el camino que hoy a mí no me toca. No el agua salada. Se baña y se pesca también. ¿Y ahí qué se pesca? ¿Dónde las tiene? ¿En la cubeta? ¿Puedo ver? Anda, coño, hoy se come sabroso. Hoy se come sabroso, ¿verdad? Miren qué lugar más bonito aquí, miren qué vista hay aquí.
La Punta es uno de esos pocos lugares que quedan en Cienfuegos donde todavía el cubano de a pie puede venir no solamente a pescar, sino también a pasar un tiempo con la familia, a relajarse, a comer algo, a tomar algo. Entre semanas se encuentra así, vacío y tranquilo. Ya el fin de semana sí empieza a venir la gente para acá, no solamente los que viven en Punta Gorda, sino los de todo Cienfuegos. Bueno, aquí conocí a un amigo que se llama Ayash. Él me dice que él estaba limpiando aquí toda esta parte en La Punta, estaba recogiendo latas, botellas, plásticos y ese tipo de cosas. Do you like this place of Cienfuegos? I like this place, and I hope people will be care about plastics, about what we cannot say in France, and I'm trying in my level to help to get Cuba most clean. Okay, that's A little of Spanish. Bueno, Ayash es de Francia. Él vino aquí como viajero, está solo y ha recorrido unos cuantos lugares y eso. Y me estaba comentando las cosas que hizo en Trinidad, que es precisamente para donde yo voy ahora, para Trinidad. Ya saben que ahí tenemos unos cuantos videos. Sí, tenemos unos cuantos videos en Trinidad y la aventura va a continuar. Quisiera quedarme en un lugar apartado, lejos de la ciudad, donde pueda vivir esa vida del campo, tipo Viñales. Eso es lo que quiero hacer. Pero nada, vamos a buscar ahora qué comer por aquí y qué tomar. Qué cara. Mira, te voy a dejar para ahora. Está bien, Cuenta ahí que hay 3.50 y no va a hacer que se me haga ahí un billete de más. No se te va a ir. A ti no se te va a ir. Las ofertas en los lugares estatales casi siempre son bastante limitadas. Ahora van a ver la piña colada cubana. Mientras en la calle el precio de los refrescos ronda los 150 pesos, aquí solo valen 135. Así se hace una piña colada cubana, o le decimos criolla. En fin, le he puesto un apellido porque, como están viendo, no tiene nada que ver con la piña colada internacional. Esto cuesta $1 y la calidad, bueno, ya lo están viendo. Realmente la compré para experimentar, como siempre, y para que ustedes vean. Piña colada cubana. Ustedes saben cómo se hace. Pero no se impresionen, yo me quedé en un hotel en Varadero hace muchos años atrás, que el video está en el canal, de hecho. Yo no había ni empezado ni el canal, vamos a empezar por ahí. Y la piña colada era así mismo como esta, así mismitico como esta. Pero nada, eso es lo que hay. Yo digo que si este lugar se arregla un poco más y los servicios mejoran, este lugar sería genial. Claro, siempre que no lo cojan para turismo. Y no porque esté en contra del turismo, sino porque estoy en contra de los precios que no puede pagar el cubano de a pie. A mí me encantan los perros. Una pena que no tenga espacio para yo tener un perro. No se baja, no es lento. Eso es lo que le gusta a jugar, que lo acaricien. Que lo acaricien, le gusta la buena vida. Te cuidado, que ahora se retira arriba y quiere pasarte la lengua por toda la cara. Ella era de baba hasta lo último. Qué bueno tener un animal, una mascota. Él es muy cariñoso, muy cariñoso. Qué bien. Genial. Oh, muchas gracias. Aquí está la comida, esto hay que comérselo con la mano porque o hacer una cucharita con el cartón. Ya saben de lo que les hablo. Los cubanos principalmente saben de lo que les hablo. El cartón se coge, se pica y se hace una cucharita. En caso de que hubiera arroz, pero en este caso no hay arroz. Esto cuesta 350 pesos cubanos. Aquí me voy a sentar. Esto que acaban de ver es Punta Gorda, el barrio de la gente pudiente aquí en Cienfuegos, donde están las mejores casas, donde viven la gente con una mejor economía. Ese lugar fantástico, con una vista preciosa como ya pudieron ver, que no llega a ser muy caro comparado con otros lugares que sí para el cubano de a pie son bastante más inaccesibles, todos esos lugares turísticos que se cobran en dólares mayormente. Pero aquí todavía se puede hacer algo, El turismo en Cuba está prácticamente muerto.
prácticamente muerto, a pesar de que en Cienfuegos he visto mucho más movimiento esta vez que la vez anterior que estuve. Pero aún así, si el lugar sube de precio, nadie va a venir y el lugar se va a terminar deteriorando. Así es la vida en Cuba. Espero que hayan disfrutado de este video, espero que hayan disfrutado de las vistas, de todo lo que les he compartido acá, de las hermosas casas que hay por aquí, de los hermosos lugares que les he mostrado. Y nada, familia, si este video les gustó, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y más aún con personas que son de Cienfuegos, vivan en Cuba o ya se hayan ido y vivan fuera de Cuba, que es lo que siempre sucede. Compártanlo con esas personas para que vean su tierra, que seguramente hace mucho tiempo no la ven. Y si no lo has hecho aún, suscríbete en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse, para que así nuestro canal y nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos en un próximo video, quizás ya no desde Cienfuegos, sino desde Trinidad.